Nos encontramos en el planeta Lejanis, un lugar pantanoso ubicado en los territorios del borde exterior. Luke y Rin se encuentran en una misión recuperando un antiguo artefacto Jedi llamado el Compendio, que perteneció al maestro Jedi Kai Narek y que podría ser de importancia para la Nueva República. Luke menciona que una de las estudiantes de este maestro se vio sumida en la oscuridad tras la muerte del Jedi antes mencionado. Esta estudiante no es otra que Asajj Ventress, y es que Narek fue el maestro de Ventress y apareció en la serie de The Clone Wars, concretamente en el episodio 12 de la tercera temporada, así como en la novela Discípulo Oscuro. En el universo de Legends, su primera aparición se produjo en el cómic 60 de la serie Star Wars Republic del año 2004. Luke y Rin se preparan ante la llegada de los acólitos del más allá, contra quienes disputan una pelea, unos para conseguir el compendio y los otros para protegerlo. Durante el enfrentamiento, Joan Hausel confiesa que no tienen gran interés en recuperar el artefacto, sino más bien hacerles perder el tiempo entreteniéndolos para así lograr la victoria al haber separado a Luke de sus seres queridos que sin duda precisan y precisarán de su ayuda y protección. El cómic nos lleva ahora al planeta Chandrila. Leia reflexiona sobre todo lo que ha logrado y que aun habiendo cumplido sus sueños de victoria con la Alianza y restaurado la paz en la galaxia, muchas veces la realidad es algo más compleja que los sueños, como el gobernador Adelhard, que amenaza todo esfuerzo de la Nueva República por resurgir de nuevo. La princesa Leia habla con un viejo amigo de Kashyyyk a través de un holograma. Se trata de Kerithrar, un personaje nuevo en el canon actual, pero que hizo su debut en Legends en la novela X-Wing Watch Gumball. El motivo de la llamada de Kerithrar no es otro que comunicarle a su amiga el último paradero conocido de Han Solo y Chewbacca. El Wookiee le dice a Leia que fueron vistos cerca de la jaula de Ashmit, una nave cárcel que ya apareció en las novelas Life Dead y Empire's End de la trilogía de Aftermath. Leia le pregunta si sabe algo más, pero el Wookiee dice que no. Ella se compromete en ayudar al pueblo de Kashyyyk en todo lo que esté en su mano y corta la transmisión. En ese momento aparece en la sala Mon Mothma, quien le dice que ojalá tuviera más recursos para ayudar en la liberación de Kashyyyk. Mothma le pregunta si tiene alguna noticia sobre su hermano, a lo que Leia responde diciendo que no, pero que la última vez que habló con él estaba realmente preocupado de que el artefacto Jedi pudiera caer en las manos equivocadas, algo que no podían permitirse y mucho menos si no son capaces de ayudar a Kashyyyk. Mothma le dice a Leia que están demasiado dispersos y más ahora que Adelhard se ha convertido en algo más que una simple distracción. Leia empieza a mostrarse un tanto escéptica ante la situación, pero Mon le arroja algo de luz, diciendo que la misión que tienen por delante es clara, ya que no solo tienen que construir una nueva república desde cero, sino defender también los ideales que los han llevado hasta donde están y seguir luchando por ellos. Leia, ahora con la mente más despejada, dice que eso significa buscar ayuda y a gente que entienda lo que es una república y lo que representa realmente. La acción nos lleva ahora al sector Anoat. Adelhard observa cómo las fuerzas rebeldes son destruidas poco a poco. En ese momento aparece en el puente de mando Brack y Alaysia con un prisionero rebelde. Dicho prisionero se presenta diciendo que su nombre es Pesin y pide clemencia por su vida al gobernador, diciéndole que hay un traidor en sus filas, alguien que conoce. Pero antes de que pueda seguir hablando, la teniente lo abofetea y empieza a gritarle. Alaysia dice que ella se encargará personalmente del rebelde. Mientras se lo lleva a rastras, Rina Oscure dice que nota algo extraño en su forma de actuar, como si su vida dependiera de ello. La teniente se marcha mientras Oscure se acerca al gobernador, quien pregunta que qué le trae por su puente de mando. La bruja le dice que viene a verlo a él mientras procede a besarlo, pero este se aparta enfadando a la bruja en consecuencia. El gobernador le dice que no es el momento ni el lugar, y que si bien aprecia su poder y el de los acólitos del más allá, él es un soldado precavido y necesita pensar en cómo es mejor usar la fuerza para lograr los objetivos. Rina le dice que para tratarse de alguien que asegura haber abrazado el lado oscuro, parece bastante sensato a la hora de expresarlo fuera de su círculo privado. El cómic nos lleva ahora a la órbita del planeta Malaster, lugar que fue mencionado por primera vez en La amenaza fantasma y que pudimos ver en la serie de animación 3D de Clone Wars, concretamente en el episodio de la bestia Silo de la segunda temporada de la serie. Volviendo al cómic, el piloto Brink se encuentra a la espera de ayuda mientras es rodeado por las fuerzas imperiales del general Kenner Loring.
Darna y Urtis acuden en su ayuda, pero uno de los cazas Tai lo alcanza destruyendo su nave. Urtis le dice a Darna que no hay tiempo para lamentar la pérdida y que deben salir de allí cuanto antes. La nave de Darna es un Tri-Wing, caza que pudimos ver por primera vez en el episodio piloto de la serie de Obi-Wan y más recientemente en Skeleton Crew. En una sala dentro del destructor estelar del general Loring, este le dice a Adelhart que la cumbre de Akiva fue todo un desastre, como lo fue el intento de Sloane de reunificar las fuerzas imperiales. El general dice que solo unos afortunados han conseguido recomponerse y que la llamada de Adelhart ha llegado en el momento oportuno. Loring felicita a Kubrick por el bloqueo del sector Anoat, y Adelhart dice lo mismo de su operación en Malaster, concluyendo en que tienen metas y objetivos similares. El cómic nos muestra finalmente las naves rebeldes anteriores siendo destruidas por los imperiales. Loring continúa su conversación con Adelhart y aunque cree que sus fuerzas podrían acabar con la Nueva República en lo que ha conocido que será una última batalla, cree que el gobernador debería tener cuidado con sus alianzas y que necesita conocerlas en profundidad antes de unir sus fuerzas con él. El general corta la transmisión y dice que la mujer Ansati supondrá el fin de Adelhart. Loring se gira y le dice a un oficial imperial que cuánto tiempo lleva escuchando. El susodicho sale despavorido a toda velocidad mientras varios soldados de asalto lo persiguen. El imperial es un espía rebelde llamado agente Bowman Deal y tras llegar a un comunicador envía un mensaje a Calder Barrens diciendo que Adelhart y Loring van a unir sus fuerzas. El agente iba a decir que también había escuchado información sobre otra cosa, que no es nada más ni nada menos que la batalla de Jakku, pero antes de que lo pueda hacer, un soldado de asalto termina con su vida. El cómic nos lleva nuevamente a Lejanis. Luke y Rin continúan luchando contra los acólitos del más allá mientras intentan huir hacia el X-Wing. En el combate, Hausel arrincona a Senat, pero Luke la detiene y pide que se rinda, y finalmente consigue desarmarla. Luke y Rin le pide que cuente todo lo que sabe sobre Adelhart. Mientras intentan hacer que Hausel confiese, una presencia desconocida aparece en el lugar y se lleva el artefacto Jedi, huyendo hacia la nave y haciendo que Hausel consiga huir. Tras acercarse a la persona que se ha llevado el objeto, Luke le pide que lo devuelva, pero a medida que se acerca, Luke se da cuenta que conoce más que de sobra al ladrón. Bueno, más bien ladrona. No es otra que la doctora Aphra, personaje que apareció por primera vez en los cómics de Darth Vader de 2015. La doctora le da las gracias por hacer tan fácil el trabajo y le dice que a partir de ahora seguirá su rastro con más frecuencia. Y aquí acaba esta primera parte, pero antes de continuar con la segunda, el cómic nos regala una historia titulada Consolidación. La acción nos lleva ahora al puente de mando de Adelhart. El gobernador reflexiona sobre cómo aún en tiempos turbulentos como los que le ha tocado vivir, es capaz de sentir cuando algo va mal, y que ahora es uno de esos momentos. Le dice a Brack que debe ser discreto, ya que necesita comprobar cómo trata la teniente Alicia a su prisionero y cómo de transparentes son sus métodos. El gobernador sigue reflexionando para sí mismo y dice que no ha llegado a donde está gracias a la fe ciega. Con el tiempo ha aprendido en cómo construir alianzas que no solo sirvan a otros, sino que también lo beneficien a él. Rina Oscure aparece y le dice que ha hablado con Hausel y que los acólitos del más allá están a su servicio. Adelhart sigue pensando para sí mismo y dice que el imperio es como una copa rota, cuyas piezas afiladas y hechas añicos se esparcen por la galaxia. Falsos líderes como Sloane, Loring o el fraudulento Yup Tashu harán lo que sea por reclamar su poder, pero es el trabajo de Adelhart mostrar a los remanentes cómo comportarse, cómo fortalecer y honrar el pasado que los precedió, a la vez que aprender de sus errores para no volverlos a cometer. Mientras dice estas palabras, vemos a varios personajes y sucesos de su pasado, como Sloane, el general Loring, Carius Rax y a Brendol Hux, padre del general Hux, personaje que apareció en la trilogía de secuelas de la saga. También vemos una escena del pasado en la que Darth Vader le dice a Adelhart que el imperio tiene grandes planes para él. Otra escena que vemos es una en la que el emperador Palpatine electrocuta con sus rayos a Sly Moore, personaje que vimos en la trilogía de precuelas y que sirvió como asesora administrativa senior y jefa del gabinete del supremo canciller Sheev Palpatine durante los últimos años de la República Galáctica. Fue una de las pocas personas que conocían la verdadera identidad de Palpatine como el señor Sith Darth Sidious y estuvo a su lado junto al vicepresidente Mas Amedda cuando el primero terminó las guerras clon y proclamó un nuevo orden, autoanunciándose como el emperador
Emperador Galáctico. Durante la era imperial, Moore sirvió al Imperio tanto como miembro de la oficina del Gran Visir como una cercana confidente del Emperador y Señor Sith. El cómic nos muestra cómo Jubrick Adelhard fue organizando sus alianzas no solo con sus contactos imperiales, sino también con otros como los acólitos del más allá, los criminales de Seba Bliss en Kijimi, a quien por cierto describe como los peones perfectos en su juego de ajedrez, y también confiesa que a quienes más les costó convencer fue a sus compañeros imperiales. En ese momento vemos cómo le planta cara a la gran almirante Ray Sloane y cómo fue uniendo sus fuerzas con el general Loring. De nuevo se nos muestran eventos del pasado de Adelhard, donde lo vemos junto a Moradmin Bast, quien está siendo ahogado por Vader y a quien vimos por primera vez en la película de Una Nueva Esperanza. Momentos después, vemos a varios soldados imperiales comunicándole al general Loring que han acabado con el espía, retomando la acción de lo que vimos durante este cómic. El general pregunta si pudieron interceptar el mensaje y estos dicen que no. Aunque Loring insiste en que lo hagan como sea, los soldados apuntan al general y le transmiten un mensaje de Adelhard, que no es otra cosa que una amenaza, mostrándonos cómo se las gasta el gobernador para afianzar ciertas alianzas. El cómic nos muestra ahora a Loring pidiendo disculpas en una holollamada y aceptando unir sus fuerzas por el honor y el futuro del Imperio con él al mando. Bragg aparece en el lugar y le pide que lo acompañe mostrando al piloto rebelde Pessin que vimos al inicio de este cómic, ahora sin vida y con 3 disparos en su espalda, enseñando a Adelhard la lección de que incluso tras haber resuelto una situación difícil como era la de Loring, otra aún más grande y dudosa puede presentarse en cualquier momento, ahora en forma de traición. La segunda parte de este arco nos lleva de nuevo a Lejanis. La doctora Aphra dice a Luke si está sorprendido de verla en ese lugar. Luke no responde y Aphra le dice que no puede seguir, enfadado por lo ocurrido en la Ciudadela, ya que eso pasó hace mucho tiempo, haciendo referencia a la relación de colaboración y odio que tuvieron ambos durante el crossover de la serie de cómics Star Wars y la de la doctora Aphra que tuvo lugar entre Star Wars Episodio 4 y Star Wars Episodio 5. Volviendo al cómic, Aphra le devuelve el artefacto. Luke le dice que por qué ha ido tras él. Aphra le dice que no ha ido para ayudarlo, sino para advertir de algo. En ese momento aparece en el lugar una bestia enorme que obliga a los 3 a salir huyendo. La acción se traslada ahora a la órbita del planeta Saucer, de los territorios del borde exterior. Un consejo en la sombra surge para determinar el destino de lo que queda del Imperio. En el interior de la sala de un destructor imperial, Gallius Rax informa a los asistentes de que tienen un grave problema, uno que amenaza los planes del Emperador en cuanto a Jakku se refiere. Gallius informa sobre la situación de Adelhard y cómo el gobernador ha cerrado sus fronteras sin obedecer a los planes del Imperio, haciendo que sus metas no estén ya alineadas con las del Imperio. La gran almirante Sloane le da la razón y dice que para cumplir con los protocolos del Emperador deben de parar a Adelhard. Loring interrumpe lo que dice Sloane y esta última pregunta si tiene algo que añadir. El general pregunta que si el plan no es detener a la rebelión para impedir que formen su nueva república, entonces ¿cuál es el plan que propone el consejero Rax? Rax le dice que está haciendo preguntas de las cuales no necesita saber la respuesta y le dice que quizás debería actualizar al grupo de lo que trama Adelhard. Loring dice que ya ha mostrado su lealtad al Imperio, pero Gallius dice que ahora los tiempos han cambiado y que toda lealtad mostrada ante el Emperador y Vader debe ser probada de nuevo. El consejero dice que de ahora en adelante deben adaptarse y reaccionar y que la falta de cooperación y el comportamiento de Adelhard serán tratados. Lo que antaño fue una simple molestia, ahora es cada vez más preocupante. Rax le dice al Gran Moff Rand que es hora de activar a su agente en el sector Anoat. Sloane va a preguntar a Adelhard si se trata de lo que cree, pero el consejero le dice que no es el momento de cuestionar su lealtad y que no se deje engañar por cómo de suave ha tratado al asunto de Loring, ya que deben cumplir con los últimos deseos del emperador. La batalla de Jakku traerá consigo una nueva era de éxito para el Imperio. Procederán con los decretos de Palpatine sin importar quién se oponga a ellos. La batalla de Jakku enterrará el pasado y abrirá la puerta a un futuro con el que el Imperio jamás ha sido capaz siquiera de soñar. El Gran Moff Rand es un personaje que apareció por primera vez en la novela de Estrellas Perdidas y más adelante en la trilogía de Consecuencias. Durante esta reunión podemos ver al comodoro Whistler Corda, quien apareció por primera vez en el libro Adventures in Wild Space: The Escape.
El cómic nos lleva nuevamente a Lejanis. Rin pregunta cuál es el nombre de la bestia de la que están huyendo y Afra dice que se trata de un Qlipwalt. Luke dice que se retiren por un claro que hay a través del bosque, ya que Rin está herida y que él se encargará de entretener a la bestia. El Jedi procura no lastimar al animal y lo reduce de tal forma que no ponga en peligro la vida del mismo. Cuando lo consigue, Luke le pregunta a Afra que por qué ha venido a advertirle de nada y la doctora le dice que para devolverle el favor tras lo ocurrido en Sasson, tal y como se muestra en el cómic 32 de Afra, donde gracias a Luke pudieron entrar al templo Jedi. Afra dice que en menos de un minuto se dio cuenta de que todo era una farsa. La doctora explica que alguien puso el artefacto en el planeta para distraer a Luke y moverlo del lugar en el que realmente debería estar, aunque no sabe muy bien cuál es ese lugar. Aunque Rin dice que todo es obra de Adelhart y que los acólitos trabajan para él, Afra asegura que los acólitos solo trabajan para ellos mismos, algo que Kubrick acabará descubriendo por sí mismo. La doctora termina diciendo que deben averiguar qué piezas está lanzando Adelhart contra ellos de manera real y cuáles son simples distracciones. El cómic nos traslada ahora a los confines del sector Anoat. Lando, Pretty y el resto de fuerzas rebeldes se encuentran acorralados. Tras un rato largo divagando qué pueden hacer y tras pensarlo fríamente, Lando decide que es hora de retirarse del lugar y volver sanos y salvos, al menos los que quedan, tal y como le prometió a Senat. En el puente de mando de Adelhart, la teniente Alysia informa que los rebeldes han huido. Adelhart pide que se ahorre las disculpas y que deje que huyan haciendo que se propague la palabra de su propio fracaso y del poder del imperio. La teniente dice que ha recibido información de Lejanis. Adelhart dice que sabe que Luke y la piloto huyeron, pero que su estratagema fue eficaz, así como lo fue Jausel y sus acólitos, y llama a Rin Ascure bruja de la fuerza. Esto hace que se enfade y le dice que tenga cuidado en qué forma se dirige hacia ella, ya que no todas las alianzas se forjan a fuego, algunas son más efímeras. Adelhart le dice que no lo tome por tonto, y la bruja asegura sentir cierto miedo en sus palabras, pero el imperial le dice que todo lo contrario. Adelhart recuerda ahora que tienen un problema que resolver dentro de las propias filas imperiales. Alysia pregunta si sabe de alguna evidencia al respecto, intentando pasar desapercibida, y aunque el gobernador parece agradecer su interés, le dice que este asunto debe ser tratado de otra forma y en las sombras. Por ahora pueden centrarse en una victoria mayor. Adelhart dice que las fuerzas de la República están fragmentadas y debilitadas tras la primera escaramuza. Continúa diciendo que sus compañeros imperiales están caminando en círculos desesperados por la llegada de un liderazgo y una estructura que no llegará, lo que les deja a ellos el camino libre para quitarse de en medio a sus débiles colegas imperiales y hacer lo que el imperio estaba destinado a hacer, destripar a la nueva república desde dentro. En estas viñetas podemos ver al cazarrecompensas Landrus, un ser de la especie Arcona al que pudimos ver por primera vez en el cómic Return of the Jedi The Rebellion 1. La acción del cómic se traslada ahora a Kywil, donde Mirren Kess, un Keldor antaño senador de la antigua república y ahora pilar fundamental de la nueva república tras la petición de Leia de formar parte de la misma, es perseguido y asesinado por el cazarrecompensas transdosano Kraynor, contratado por Tommaso, quien revela que Kess era solo un senador más en la larga lista de senadores que serán abatidos a petición de Adelhart. El cómic nos lleva nuevamente a Lejanis. Luke y Rin huyen a toda prisa, pero ella le pide explicaciones a Luke de todo lo que está sucediendo. El Jedi le dice que no solo se trata de Adelhart y hay otros peligros que detener para evitar que causen daños a la nueva república y a sus seres queridos. Luke dice que debió asegurarse de que Adelhart había muerto cuando pudo y que jugó con él, ya que sabía que iría en busca de artefactos Jedi del pasado. Adelhart ha estado jugando con todos y manteniéndolos separados y distraídos, lo cual puede significar que sea demasiado tarde para detenerlo. La tercera parte nos lleva a la base de Seba Bliss en Kijimi. Bliss habla con Tommaso sobre el poder que tiene Adelhart y que la alianza que tienen con él debe ser reconsiderada. Tommaso dice que sabían a lo que se enfrentaban y que quizás del caos que pueda llegar a ocasionar Adelhart, los corredores de Specia podrían sacar algún tipo de beneficio. Tommaso pregunta si deben seguir con el plan, a lo que Seba dice que es algo que deberían decidir, pero que por lo pronto le traiga al informante del que ha estado hablando. En ese momento aparece en la sala Whistle, personaje al que vimos por primera vez en La amenaza fantasma y más adelante en la película de Han Solo, en ambas ocasiones interpretado por Warwick Davis. Bliss se sorprende al ver a Whistle después de llevar varios años retirado, pero se encuentra allí para advertir a Seba y los suyos de una amenaza que jamás podrían haber llegado a imaginar. Seba le dice
dice que a pesar de tolerar ciertos comportamientos se cansa fácilmente y si bien le ha asignado a Tommaso la labor de compensarle, exige saber la información de inmediato. Tras dialogar durante un rato con Sheva y Tommaso, Whistle informa que Adelhard está jugando a dos bandas y que ha contratado a dos de los cazarrecompensas más mortíferos con un solo objetivo: matar a Luke Skywalker. Sheva se enoja diciendo que el contrato del que habla es cosa de ellos. Tommaso se sorprende y pregunta que cómo, a lo que Sheva responde diciendo que se ahorre el llanto, puesto que es inapropiado. Bliss ordena que la dejen sola y termina diciendo que le han hecho perder mucho tiempo. Ahora fuera de la sala de Sheva, Whistle y Tommaso conversan. Whistle le pregunta si no tenía ni idea de que los corredores de especie estaban intentando matar a un Jedi. Tommaso dice que no y que le preocupa que su líder pueda estar llegando demasiado lejos. Le pide a Whistle que le diga a Behrens que los corredores de especie planean acabar con Luke y que conoce a alguien que puede protegerlo. El cómic nos lleva ahora al puesto de avanzada Haymitch, en los confines del borde exterior. Bailert Balance y Yayala Hayden se encuentran peleando contra varias personas. Balance apareció por primera vez en el canon en la adaptación del cómic de la película de Han Solo, siendo rescatado de los cómics clásicos de Star Wars de 1977 que ahora forman parte de Legends y en donde tuvo un gran protagonismo. Por otro lado, Yayala apareció por primera vez en el cómic 17 de Bounty Hunters. Volviendo al cómic, Calder Behrens irrumpe en el lugar. Yayala le pregunta si lo conoce y Balance dice que se trata de un topo de la República, un agente doble del nuevo jefe. Le pregunta a Calder si ha venido por esos problemáticos de las regiones desconocidas, pero Behrens le dice que ese no es el principal problema ahora mismo. Balance le dice que no por ahora, pero que pronto lo será. Le dice además que es todo oídos y que no tiene nada que perder. La acción nos lleva ahora al exterior, único territorio del borde exterior aún bajo el control del Imperio. Dentro del destructor estelar del Gran Moff Rand vemos al Imperial conversar vía holograma con quien intuimos que es Rina Oscure. El Moff le pide que mueva ficha refiriéndose al asunto de Adelhard, ya que el consejero Garius Rax se ha cansado de esperar. Rina le dice que puede ser peligroso, ya que Adelhard no es ningún necio, pero el Moff le recuerda que ella fue puesta ahí para llevar a cabo ese plan. Rina accede, pero advierte que solo hay algo peor que atacar a un enemigo demasiado tarde, y es hacerlo demasiado pronto. El cómic nos lleva ahora a Chandrila. Alguien espía a Luke y a Leia. Vemos a la princesa en un estado avanzado de embarazo. Leia le dice a su hermano que ha recibido un mensaje encriptado y que se trata de Behrens. El mensaje dice que Adelhard ha incorporado más fuerzas imperiales a su causa. Luke le dice que todo forma parte de su plan para distraerlos al ir en busca de dichas fuerzas. De pronto aparece en la habitación Mon Mothma, quien dice que hay un problema y que acaba de hablar con Calder, y antes de que pueda decir de qué se trata, la persona que está espiando ordena que se inicie el ataque, revelando que uno de los espías es el cazarrecompensas Kraynor. En ese momento se produce una pelea entre el cazarrecompensas y el Jedi. Durante la misma, el transdosano dice que viene a completar su caza y que primero fue a por el senador. En un momento del enfrentamiento, Kraynor acorrala a Luke, pero Leia lo desarma y le apunta con un blaster. Luke pregunta que quién es y para quién trabaja, pero el cazarrecompensas se abalanza sobre Mon Mothma y la golpea. Luke y Leia consiguen volver a apresarlo y le preguntan una vez más para quién trabaja. Kraynor dice que el mensaje está claro: nadie está a salvo, ni siquiera él, refiriéndose a Luke. Tras decir eso, el transdosano salta por la ventana y se escabulle. La acción se traslada ahora al sector Anoat, concretamente al destructor estelar de Adelhard. El Imperial observa al infinito desde el espacio profundo mientras Rina Oscure se acerca con una daga lentamente a su espalda. Cuando la bruja está a punto de atacarlo, el Moff se gira y la detiene, preguntando que qué demonios hace y que cómo ha conseguido acceder a sus aposentos. Oscure le dice que sus reflejos no son para nada los que se esperan de alguien de su edad. Adelhard dice que sus sospechas eran ciertas y que los acólitos del más allá han cambiado de bando con ella como su principal daga. Rina dice que está sorprendida de cómo Adelhard está siempre un paso por delante de sus enemigos, incluso de aquellos con los que comparte el hecho. El gobernador le dice que ha sido traicionado por sus propios compañeros imperiales, el culto de Yub-Tasu, y le pregunta si ahora también debe temerla a ella, o si sería capaz de actuar por sí misma y unirse a su causa. Rina Oscure dice que lo hará y procede a besar a Yubrick. El cómic nos lleva ahora a Krasinik. Calder Behrens habla con Mothma vía holograma. Mon le dice que sus heridas sanarán, pero que la amenaza sigue presente tras lo ocurrido en Chandrila, el asesinato de Mirin Kes y ahora la muerte de otro miembro clave para la nueva república, el senador Goldwar Paronis. Mon le pregunta si ha conseguido extraer algún tipo de información, pero Behrens dice que no. Paronis se dirigía a trabajar. Habían quedado hace unas horas, pero lo único que encontró el senador antes de llegar fue la muerte en medio de la calle. Un asesino le arrebató la vida
herida por la espalda. Behrens le dice a Mon que le ha enviado una transmisión encriptada con información importante. Todos están en peligro y no hay lugar donde refugiarse. Adelhard es capaz de atacar desde cualquier posición. Antes de que siga hablando, Calder es alcanzado por un disparo láser que acaba con su vida. Se trata del cazarrecompensas Landrus, quien rompe el holoproyector de Behrens. El cazarrecompensas dice que Calder no tenía ni idea de lo que se le venía, al igual que no tienen ni idea sus amigos. La cuarta parte nos traslada al planeta de Chandrila. Mon Mothma se encuentra reunida con el almirante Ackbar. Mothma pregunta por la gravedad del asunto, y aunque Ackbar intenta en cierta manera esquivar la pregunta preocupándose por la salud de su amiga, el Mon Calamari tiene que decirle la verdad y confirmar que no hay buenas noticias y que se espera lo peor, aunque aún tienen que recibir novedades de las fuerzas de Calrissian. Ackbar dice que no tienen recursos para buscarlos, ya que algunos de sus mejores escuadrones están ocupados en otros lugares como en la defensa de Naboo ante la invasión imperial, intentando liberar Sullust o acabar con el control de Rand sobre el territorio del exterior. Si las fuerzas de Adelhard escapan en lugar de continuar con el bloqueo de hierro, los rebeldes no podrán pararlos y mantener una flota lo suficientemente fuerte para acabar con el imperio como se debe. Una llamada interrumpe al almirante, informando de la llegada de dos naves. Una es el X-Wing de Pretty y la otra la nave del general Lando Calrissian, procedentes ambas del sector Anoat. El cómic nos lleva ahora a los aposentos de Leia, donde la princesa conversa con su hermano sobre qué decisión tomar. No tiene claro si debe pedirle a Ackbar que separe una parte de la flota para retomar el ataque a Adelhard, aunque eso signifique debilitar las fuerzas ante los peligros que puedan venir de manos del imperio. Leia dice que la otra opción es dejar que la situación de Adelhard empeore y conseguir reunir mientras tanto los recursos suficientes para eliminarlo. Luke le dice que está siendo sometida a mucha presión últimamente y que está haciendo demasiado, pero Leia solo ve la parte mala como los asesinatos a futuros senadores o hacia su propia persona y sus seres más queridos. En ese momento aparece en la sala Rin diciendo que Mon Mothma requiere de la presencia de todos y que parece grave. Ahora en la sala de reuniones, Mon Mothma informa de la muerte de Calder Behrens, un pilar fundamental de la Nueva República y un amigo para ella, todo mientras investigaba la muerte de otro senador, Goldwar Paronis. Mothma dice que antes de morir pudo transmitir un mensaje con información importante. El mensaje contiene dos revelaciones de gran importancia. Una habla sobre la consejera de Adelhard, Rina Oscure, cuya lealtad es bastante más impredecible de lo que cabría esperar gracias a unos mensajes en Ansati que pudieron interceptar. Mothma dice que su agente infiltrada a bordo del destructor Scepter se encargará del asunto. El otro dato relevante del mensaje de Calder confirma los detalles que consiguieron durante las conversaciones con el operador. Todas las fuerzas que quedan del imperio se están organizando para asestar un último golpe a la Nueva República en un lugar inesperado, Jakku, una batalla que no pueden permitirse perder. Ackbar dice que deben decidir qué hacer entonces con el asunto del sector Anoat. Leia opina que deben centrar sus fuerzas en Jakku para acabar con el imperio de una vez por todas, pero Luke no comparte su opinión. Tras un rato deliberando, Luke propone reunir a un pequeño grupo liderado por él, Lando, Rin y Pretty, lo suficientemente grande para acabar con Adelhard pero no para dañar el potencial militar de la Nueva República. El Consejo acaba aceptando la petición de Luke sin muchas otras alternativas sobre la mesa. El cómic nos lleva ahora al destructor estelar de Adelhard. La teniente Alicia dice que tiene información importante que el gobernador debe ver sobre Reina Oscure. Adelhard admite haberse dado cuenta de que la teniente nunca ha confiado en su confidente, pero que esa desconfianza es propia de una oficial imperial. Aun con todo, le dice que le deje ver lo que le trae para contrastar dicha información con la verdad. Dice que por desgracia ha descubierto que los acólitos no son tan leales como aparentaban, pero la teniente le dice que no es solo eso, y dándole una tableta, Adelhard descubre una verdad reveladora. En el vídeo se muestra la conversación que tuvo el gran Moff Rand con Rina Oscure en el número anterior. Adelhard se enfada al descubrir la verdad y dice que Oscure pagará por ello. Le pide a la teniente que alerte al comandante Brack y que requiere de su presencia. Por otro lado, en los confines del sector Anoat, las fuerzas de Luke junto a Yayala y Valance se disponen a atravesar el bloqueo. Rin le pregunta a Valance cómo van a poder cruzar el bloqueo tantas naves. Valance dice que un contrabandista que conoce dejó la puerta abierta y encontró un punto débil en la red de sensores imperiales de Adelhard
Adelhard y que ha podido acceder a esa misma ruta a cambio de entregar unos créditos a ciertas personas desagradables de Burning Con. Luke pregunta si puede saber cómo, pero Valance dice que no querrá saberlo. El contrabandista dice que lo que está haciendo lo hubiera hecho de igual forma aunque Behrens no se hubiera puesto en contacto con él, y es que el régimen de Adelhard se ha costeado la vida de varios amigos suyos. De vuelta al destructor de Adelhard, Brack y la teniente traen a Reina Oscure ante el gobernador. Adelhard dice que lo ha traicionado por última vez. Reina Oscure se muestra indiferente ante tales acusaciones y dice que los Ansati han vivido durante siglos y que los juicios y desafíos de hombres vulgares no tienen ningún valor para ella. La bruja pregunta que por qué se le trata con esas malas formas. Adelhard insiste en que se ha descubierto su traición. Oscure dice que debió darse cuenta de los planes de la teniente, espiarla para poder brillar con su fracaso. Aun con todo, la bruja no se excusa y admite que debe jugar varias bazas hasta que haya un ganador. Adelhard dice que el ganador es él y que sus fuerzas son las únicas que realmente representan lo que una vez fue el Imperio y lo que volverá a ser. Vader le dijo una vez que él es el plan de contingencia. Oscure comienza a reírse diciendo que no es nada de eso y que está muy lejos de ser una pieza clave para el Imperio, ya que no posee ningún tipo de poder y ha sido engañado desde el principio. La bruja le pregunta si no le entristece descubrir que ella sabe más de los planes del Imperio que él y que dichos planes no lo incluyen a él en ningún lado. Adelhard ordena que se lleven a Oscure, pero la bruja sabía que algo se cocía y advirtió de ello a Craynor. El cazarrecompensas aparece de la nada y se pelea con el comandante Brack, pero de pronto un ruido alerta al gobernador. Dice que se encuentran bajo ataque y que necesita ir al puente de mando. Reina Oscure le dice que sus necesidades ya no se toman en cuenta y que disfrute de su último aliento. La bruja se marcha y le dice a la teniente que ahora le debe lealtad a ella y que más vale que así lo haga. En la sala se queda Craynor junto a Brack y Adelhard. En el espacio las tropas de Luke se disponen a atacar, pero antes de que muevan ninguna ficha, la voz de Oscure irrumpe en los comunicadores de las naves alertando de que Adelhard ha muerto y que si quieren sobrevivir deben retirarse, ya que varias fuerzas imperiales se encuentran en camino y no podrán hacer frente a semejante poderío. La bruja dice que no le debe lealtad al Imperio, a los acólitos, ni mucho menos a la Nueva República. Oscure dice que acabará con el bloqueo de Adelhard, pero que deben saber que ella no se dejará manipular. Insiste en que se retiren o de lo contrario prolongarán una batalla que les causará muchas pérdidas. Rina pregunta a Craynor si ya ha acabado con Adelhard y el cazarrecompensas asiente, aunque realmente está mintiendo. De vuelta al espacio, Lando dice que Ackbar quiere que se replieguen y se retiren y que es lo que deben hacer, pero que su instinto le dice por otro lado que no han terminado en el sector Anoat. Rin dice que pueden intentar hacer una comprobación del lugar antes de regresar, y Lando les dice que conseguirá algo de tiempo para ello, pero que necesita que el resto de las naves vuelva a Chandrila para prepararse ante la batalla que está por llegar en Jakku. El cómic nos muestra ahora una cápsula de escape en la que viajan varios soldados de asalto, así como el comandante Brack y Adelhard. El gobernador reflexiona sobre lo ocurrido maldiciéndose de no haber sido capaz de ver la traición de una traidora más que conocida, y que ahí termina todo, en la superficie de un planeta sin vida. Pero lo que más le rompe el corazón a Adelhard no es esa traición o morir abandonado en ese planeta, sino que todo aquello por lo que ha luchado y en lo que creía se ha convertido en una gran mentira, y que el Imperio, ese por el que dio su vida, está ahora muerto y que algo más fuerte y mortífero debe alzarse en su lugar. Y así concluye el segundo arco de esta serie. Estad atentos a nuestras redes sociales porque muy pronto os traeremos el arco final de la batalla de Jakku.